y lo que tengo que ver en mi dibujo ahora es esto, es decir, tengo que ver todos los muros en corte. Y aquí vamos a revisar varias cosas. No importa el orden en que los revisemos, pero los aspectos que tenemos que revisar son, en primer lugar, como ustedes tienen el plano original, digamos que es su diseño en taller, tienen que verificar que el plano que han dibujado en AutoCAD coincida con el plano de su proyecto original, en cuanto a que hayan dibujado todos los muros, hayan generado todos los vanos, ¿sí? No le falte una parte de la casa, no le falte una ventana en el baño o en la cocina o una puerta que comunica algo con un ambiente con otro. Es decir, verificar que hayan dibujado todos los elementos, ¿sí? Una vez que han verificado que han dibujado todos los elementos, tenemos que verificar las medidas. Es decir, que las medidas con las que figuran, con las que han dibujado en AutoCAD coincidan con las medidas que estaba dibujado originalmente. Y para eso suelen suceder o suelen aparecer dos problemas. Puede ser que directamente las medidas estén mal tomadas, que ustedes hayan, que sea un vano que medía 2 metros en el dibujo original, en el dibujo que han hecho en AutoCAD mida 1,70 m, ¿sí? Porque lo han dibujado mal. Entonces, bueno, hay que verificar que las medidas sean las correctas, las adecuadas. Pero otro error que suele aparecer, que es más grave en realidad, es que esté dibujado con imprecisiones, ¿sí? Entonces, que el vano que tiene que medir 2 metros, en lugar de medir 2 metros, mida 1,97 m, 87, 26, ¿sí? Y el muro que tiene que medir 1,50 m, mida 1,49 m, 8, 27, 3. Eso es más grave porque está mal hecho el dibujo. Yo me puedo haber equivocado y he leído mal el plano y donde decía 1,70 m, dibujo 1,80 m porque me he equivocado y el murito de al lado lo dejo de 10 centímetros menos, ¿sí? Me he corrido 10 centímetros y el vano ha quedado 10 centímetros más grande o más chico. Ese es un error que puede pasar, digamos, porque he leído mal, porque me he equivocado, porque puedo tomar el dedo. Pero cuando el dibujo está hecho con imprecisión es un error grave porque el dibujo está mal hecho. ¿Está bien? Y eso invalida todo lo que yo pueda haber hecho después. Si el dibujo es impreciso, ustedes piensen que le van a entregar un dibujo lleno de imprecisiones a todos los señores que le tienen que hacer los cálculos en los distintos rubros de la obra, ¿sí? El electricista, el sanitarista, el que haga el aire acondicionado, el que calcula la estructura y finalmente el que la vaya a construir. Todos van a estar utilizando información llena de errores porque las medidas son imprecisas. Y eso, por supuesto, que puede generar un caos en la obra. Entonces, el error de medidas imprecisas es un error grave. Por lo tanto, si el dibujo tiene medidas imprecisas, aunque el resto del trabajo esté medianamente bien hecho, va a estar mal el trabajo y va a estar desaprobado, porque un dibujo con medidas imprecisas genera imprecisiones a lo largo de toda la obra y genera una obra mal construida. ¿Se entiende, chicos? Entonces, fíjense cómo un error del dibujante en el momento que está haciendo el dibujo puede llegar al final a que la obra quede mal. Entonces, algo que es un error grave que no se puede permitir, no puede pasar. Entonces, cuando vayamos a verificar la medida, lo que hacemos nosotros, porque a veces puede pasar que el error es imperceptible. Les digo esto porque nos ha pasado ya, ¿no? Y generalmente nos pasa todos los años en números chicos de trabajo, pero pasa. Entonces, que donde tiene que medir 2, mida 1,99, 7, 24. Pero cuando uno lo mide, lo redondea en 2 metros porque es cercano a 2 metros. Y como estamos trabajando con 2 decimales de definición, lo redondea y parece que está bien. Entonces, para verificar la medida, para estar seguro de que realmente las medidas están bien, lo primero que vamos a hacer ahora, simplemente para verificar la medida, es aumentar la precisión con la que vamos a trabajar. En lugar de trabajar con 2 decimales, que es lo que normalmente se utiliza para trabajar en AutoCAD y en arquitectura, y está bien que sea así, porque no necesitamos más precisión, para verificar las medidas vamos a trabajar con 4 decimales. Entonces, para verificar la medida, vamos a empezar yendo aquí a ayuda al dibujo, unidades, esto normalmente está en 2,
lo vamos a poner en 4 unidades, solo para verificar que las medidas estén correctamente realizadas. Entonces le pongo a aceptar, amplío la zona donde voy a empezar a tomar la medida para poder ir identificando exactamente los puntos y verifico que esté activado el modo de referencia a objetos. Acuérdense que el modo de referencia a objetos es el que nos permitía ir capturando puntos característicos de objetos que están ya dibujados, que han sido previamente dibujados. Y como nosotros lo que queremos hacer es ir tomando las distancias entre los puntos finales de las líneas que ya tenemos dibujadas, tenemos que asegurarnos de poder capturar realmente esos puntos finales y no simplemente aproximadamente. Entonces tenemos que asegurarnos de que esté activado el modo de referencia a objetos para estar seguro de ir tomando los puntos exactos. Entonces, con los modos de referencia activados, nos vamos aquí al panel utilidades y seleccionamos este comando que se llama graduar, que nos va a permitir calcular la distancia o verificar la distancia entre 2 puntos. Entonces el programa lo que nos pide ahora es que seleccionemos un primer punto y a continuación que seleccionemos un segundo punto y nos dice que la distancia entre esos 2 puntos es de 30 centímetros en este caso, o mejor dicho de 0.3 unidades de pantalla, que para nosotros representan 30 centímetros porque estamos trabajando en la relación de que una unidad de pantalla es 1 metro. ¿Está bien? Entonces esa medida está bien. Vamos verificando otra medida. Esto mide 1,45 m, está bien. Vamos verificando otra medida, mide 2,50 m. Y así sucesivamente vamos verificando todas las medidas del dibujo. Acuérdense entonces que las medidas tienen que ser precisas, no redondeadas, y que por supuesto las medidas tienen que coincidir, en el caso de ustedes, con la del modelo que están usando de referencia, que es en los planos de talleres de la entrega de primer año. La medida es un punto fundamental para que el dibujo sea considerado que está correctamente realizado y por lo tanto, en el caso de ustedes que están cursando una materia, de aprobar el práctico. Si las medidas están mal hechas, sobre todo si son imprecisas, no hay ninguna posibilidad que lo aprueben porque, como les digo, es un error muy grave porque va a generar errores, muchos errores por atrás de esos. Entonces, verificamos que no nos hayamos olvidado de ningún muro, de ningún vano, verificamos la medida y verificamos que en todos los vanos hayamos borrado las líneas del muro en corte, ¿sí? Hemos dicho que los vanos, cuando nosotros cortamos, dibujamos nuestra planta donde hay vano, no hay líneas de muros en corte porque justamente está el hueco donde tiene que ir una carpintería. Por lo tanto, no tienen que aparecer líneas como esta, por ejemplo. No tiene que aparecer una línea como esta, por ejemplo, ¿sí? Porque esta línea de muro no tiene que estar dibujada en un vano, porque en el vano no hay una línea en corte, está el hueco para que después podamos poner la carpintería. ¿Está claro? Entonces, verificamos haber borrado todas las líneas de muros en corte de todos los vanos de nuestro plano. Y verificamos haber solucionado adecuadamente todos los encuentros de muro. Y de que no nos queden, por ejemplo, quizá no nos quedaba la línea completa, pero supongamos en un vano nos queda una liñita que está metiéndose en el muro. Es decir, verificamos que no nos hayan quedado líneas en ninguno de los vanos, líneas de muros en corte en ninguno de los vanos, y también verificamos que todos los encuentros de muro y que todos los límites de los vanos estén adecuadamente resueltos. Y finalmente verificamos que no tengamos líneas superpuestas o líneas cortadas. ¿Y cómo verificamos esto? Fíjense que yo tengo, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que tengo que tener? Una línea que una este punto con este punto. Porque no hay nada que la interrumpa esa línea, por lo tanto tiene que haber una sola línea entre esos 2 puntos finales. ¿Cómo hago para verificar de que realmente sea así? La selecciono picando sobre la línea, no haciendo una ventana, sino picando sobre la línea y la borro. Y cuando yo la borro, me tiene que quedar esto. Es decir, no me tiene que quedar nada. Si no me queda nada,
significa que efectivamente lo que había ahí era una sola línea que unía los dos puntos finales que estaba usando como referencia. ¿Está claro? Y entonces está bien. Por lo tanto, voy a recuperarle esa línea. Ahora, si yo selecciono la línea, lo mismo que hemos hecho recién en el otro ejemplo, si yo selecciono una línea y cuando la borro me pasa esto, es decir, la línea sigue estando, o parece que sigue estando, ¿qué es lo que ha pasado? Que abajo de la línea que yo he borrado, porque a la línea efectivamente le he borrado, había otra. Entonces lo que estoy viendo ahora no es la línea que he borrado, que ya no existe, sino que es la línea que estaba abajo de la que he borrado. Y eso está mal porque tengo línea superpuesta. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a seleccionarla, la vuelvo a borrar y resulta que se sigue viendo la línea. ¿Qué significa? Que tenía una tercera línea, es decir, que tenía 3 veces dibujada la misma línea. ¿Está claro? Mejor dicho, dibujada 3 líneas en el mismo lugar. Y eso está mal. Voy a seleccionar esta tercera línea, la voy a borrar y ahí ya no se ve nada. O sea que efectivamente acabo de borrar la última línea que me quedaba de una pilita de 3 líneas. Entonces, verifico no tener líneas superpuestas. ¿Está claro? Las líneas superpuestas las borro hasta que me quede una sola línea donde tiene que haber una sola línea. Y verificamos de no tener líneas cortadas. Fíjense lo que me pasa en este caso, por ejemplo. Selecciono esta línea y debería seleccionarse la línea que va desde este punto a este punto. Y sin embargo se selecciona una línea que ocupa la mitad del espacio que debería ocupar. ¿Por qué? Porque tengo, en lugar de tener una sola línea, tengo 2 líneas. Entonces la borremos, a ver qué pasa, y efectivamente me queda la otra mitad de la línea. O sea que en este caso tengo líneas cortadas. Y eso también está mal, tampoco tengo que tener líneas cortadas. No tengo que tener líneas superpuestas, no tengo que tener líneas cortadas, y por supuesto en algunos casos puedo tener combinación de ambas, es decir, puedo tener líneas cortadas que arriba tienen otra línea, puedo tener líneas cortadas combinadas con líneas superpuestas, que también está mal, por supuesto. Entonces lo que tenemos que lograr es que en cada lugar haya una sola línea que no esté cortada, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo puedo solucionar simplemente picando sobre la línea de tal manera que se prendan estos puntitos que se llaman grips. Selecciono el grip de la punta y lo prolongo hasta que lo uno con el punto con el que tiene que juntarse, ¿sí? O utilizo, que es lo que hemos hecho durante el cursado de la materia en general, las herramientas de empalme y chaflán con distancia o con arco igual a 0 y lo soluciono de esa manera a la unión. Dejamos en vista solo la capa muros en corte y verificamos las medidas que tienen que ser precisas y coincidentes con la del plano original. Verificamos que no haya líneas de muros en corte en ningún vano. Verificamos que estén solucionados todos los bordes de vano y todos los encuentros de muros y verificamos que no haya líneas superpuestas o líneas cortadas o ambas. Eso es lo que nosotros consideramos que el dibujo de los muros en este caso esté correctamente realizado y es otro de los aspectos fundamentales para que el plano sea considerado en adecuadas condiciones y por lo tanto puedan aprobar el práctico y posteriormente el parcial. Entonces es importante que se esmeren en que las medidas sean correctas y que el dibujo del plano esté correctamente realizado. Encuentro resuelto, que no haya líneas de muros en corte en los vanos, que no haya líneas cortadas o superpuestas, que no haya líneas inclinadas, por supuesto, o sea que esta liñita sea perfectamente vertical y esta sea perfectamente horizontal y no estén inclinadas, ¿sí? Eso se descubre a veces cuando toman medidas. Si yo tomo la medida de este local y mide, por ejemplo, 1,50 m y tomo la medida en el otro extremo y mide 1,49 m, 28 m,
quiere decir que hay algún problema con las líneas que están o corridas o un poquito inclinadas. Entonces tengo que buscar dónde está el error para poder solucionarlo. Entonces de esa manera hemos verificado que los muros en corte estén adecuadamente realizados.